ACDE Hoy, el podcast de Portal Empresa, un espacio donde presentamos historias de personas que imprimen los valores de ACDE en nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias. Estamos con Carlos Newland, Charlie para los que lo conocemos hace mucho tiempo, y queríamos hablar justamente con él sobre un último trabajo de reciente publicación que hizo sobre Enrique Shaw, pero desde un punto de vista singular. Charlie, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Tristán, por invitarme. Sí, me pediste que me presente. Bueno, soy Carlos Newland, soy decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA desde este año o fines del año pasado, y tengo una trayectoria más bien de investigación y de enseñanza en el terreno de la historia económica y también de la cultura económica. Y también siempre me ha interesado el pensamiento económico. Y de allí salió mi interés en conocer más la obra de Enrique Shaw. Generalmente cuando se ha tratado la obra de Enrique o su vida, eh, digamos, se lo ha hecho en una visión más o sea, espiritual, en su condimento espiritual, en su trayectoria humanística, en su camino a los altares. Pero vos le diste un giro y contame entonces qué es lo que te interesó y por qué adoptaste ese ángulo. Sí, a mí me sorprendió cuando empecé a analizar la obra y la vida de Shaw, de la que no conocía mucho. Conocía sí que era una persona de manifiesta santidad, pero a mí me interesó ver qué se podía decir en cuanto a su pensamiento sobre el empresario y la empresa. Y ahí me encontré realmente con ideas muy interesantes que lo hacen ciertamente un personaje singular. Él no escribió mucho, escribió más bien poco. Hay algunos trabajos, hay un trabajo clásico que casi puede englobar su obra sobre el dirigente de empresa. Pero es interesante que Enrique Shaw tenía un pensamiento muy claro sobre lo que tiene que ser un empresario. No es una visión así santurrona del empresario. Es más, él rechazaba, él decía, el empresario tiene que ser un empresario eficiente, competitivo. De nada vale un empresario que funde a su empresa, esto lo dice casi textualmente. Entonces, son esos aspectos que me interesaron y también me interesó su formación. ¿Dónde sacó él sus ideas de management y su visión del empresario, ¿no? Y ahí yo vi muchas fuentes distintas que convergen después en lo que él escribe. Él fue marino, después estudió en Harvard, o sea, tuvo una formación un poco ecléctica, ¿no es cierto?, para lo que entendemos nosotros que es un manager de esta época. Claro, es un poco desconcertante cuando uno estudia, bueno, su vida. Él tenía un padre, Alejandro Shaw, que era un economista conocido, abogado, como era alguien que se daba economía de la época, y además miembro de la Academia de Ciencias Económicas y empresario. Fundó el Banco Shaw y era miembro de muchos directorios de empresas. Y sin embargo, Enrique Shaw decide muy temprano entrar a la escuela naval, casi a los 14 años, de la que se recibe guardamarina muy, muy pronto. Y es interesante porque pareciera que no tiene que ver con sus ideas empresariales, pero lo que se estudiaba en la escuela naval, yo ahí marco, es casi una formación en buena medida de lo que sería un ingeniero industrial. Aprendía de máquinas, de sistemas, y más en la práctica naval están algunas prácticas que son las prácticas del marino, que son, yo creo que ahí tomó él ideas que después aplicó también en su pensamiento. Por ejemplo, la conducción de los hombres, que es una práctica que ya desde la escuela naval la hermana da a sus hombres, la idea de servicio, de entrega total a la institución, y también el cuidado que tenía que tener el oficial
de conocer a sus hombres y a sus necesidades. Y esas son ideas que después permanecerán, él las volcará después a su pensamiento empresarial. Él fue uno de los primeros que trató de introducir, o al menos trató de hacer realidad el pensamiento social cristiano, la doctrina social de la Iglesia. En ese marco, ¿era un hombre de su época? ¿Era un adelantado? Digamos, ¿cómo lo pudiste ver? Sí, yo creo que era un gran seguidor de Pío XII, que era un papa más o menos contemporáneo a él, que le interesaba mucho el tema empresarial. El Papa es el primero a usar el término emprendedor y recibió muchas veces a empresarios y le interesaba, digamos, enfatizaba mucho el rol subsidiario del Estado y no central, y que debía dejarse al sector privado todo lo que el sector privado podía hacer bien, y solo actuar en los casos en que se consideraba de falencia del sector privado, pero eran casos más bien excepcionales. Y entonces yo creo que en base a estas lecturas, también con las conversaciones con su padre, tiene una visión también del Estado mínimo, pero que debía actuar en algunas ocasiones. Hay que recordar que yo experimentó lo que era el sistema de gran intervención peronista, ¿no? del gobierno de Perón, y él consideraba que el equilibrio estaba más bien en dejar al sector privado un rol central, y también él era un gran creyente de la acción que podían llevar a cabo los sindicatos en defensa de los intereses de los trabajadores, pero no le parecía que era el Estado que debía mediar allí, sino que debe ser una interacción libre entre empresarios y sindicalistas. Y por último, ¿crees que este cúmulo de pensamientos, esta cosmovisión que tenía Enrique Yo, hoy sería una visión de modé, o sería por el contrario una visión que estaría cotejando con algunas cuestiones que hoy se tratan? No, yo creo que es muy relevante. Además, es muy interesante cuando describe la realidad del empresario argentino en la inestabilidad macroeconómica, que dice yo varias veces que eso hace mucho más difícil la tarea del empresario, pero también él rechaza al empresario que vive de sus contactos políticos, de las prebendas que recibe el Estado, inclusive del proteccionismo. Yo quiere un empresario competitivo, que se ocupe de hacer la empresa no solo un vehículo humano para que se desarrollen las personas que trabajan, sino tiene que ser rentable y tiene que ser sostenible desde el punto de vista económico. Y eso me pareció muy interesante. Bueno, Charlie, muchísimas gracias. Esto simplemente es un breve pantallazo, porque es muy interesante y recomiendo la lectura de este trabajo, y quizás es el primero de otros que vendrán. Así que hasta muy pronto, ¿eh? Bueno, invito a leer a Yo, que para tener la misma experiencia que tuve yo, no solo un hombre santo, sino también muy preocupado de la realidad de los trabajadores, pero también de estudiar los mejores autores de management de la época. Y hay que recordar que cuando él fue a la Escuela de Negocios de Harvard, el decano que charló con él, el decano de la Escuela de Negocios, dijo que era el mejor alumno que había tenido ese curso ya para empresarios maduros en su historia. Bueno, muchas gracias por la recomendación entonces, y bueno, será hasta la próxima vez, Charlie. Gracias, Tristan. Esto fue AC de Hoy, el podcast de Portal Empresa.